Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? De nuevo te saludo desde el podcast de Corazón de Mamá en nombre de todo el equipo y te agradezco que nos acompañes en el episodio número 2 de la serie Salud Emocional. Hoy vamos a tener tarea, tráete tu pluma, tu cuaderno, anota y acompáñanos, súmate a nosotros para reflexionar un poco acerca de la impulsividad, que es el tema de hoy. Nos acompaña nuestra querida hermana Silvia Sosa desde Jalapa, Veracruz. Siempre un gusto que comparta con nosotros en esta plataforma lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, como tenemos tarea y hay mucha atención que prestar, pues te invito a que comencemos. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartirles un tema muy interesante, que es el tema de la impulsividad. Soy Silvia Sosa y les hablo desde Jalapa, Veracruz. ¿Qué es la impulsividad? ¿Quién no es impulsivo en este tiempo de tanto estrés, de situaciones que nos empujan a reacciones y no a respuestas? La impulsividad es eso, una reacción, un rasgo de la personalidad que nos lleva a actuar arrebatadamente, violentamente, nos ofusca. Cuando nos damos cuenta ya lo hicimos, ya hablamos o ya actuamos de manera irreflexiva. No pensamos ni en la acción ni en las consecuencias. Y nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. No podemos nosotros simplemente actuar y decir, pues así soy y esta madre le tocó a mi hijo, sino pensar que cada vez que yo actúo impulsivamente, estoy grabando en la mente y en el corazón de mis hijos esta imagen del ser impulsivo. Y mañana mis hijos van a ser impulsivos. Y miren que les habla alguien que sabe de lo que está hablando, porque yo tengo 3 hijos y los 3 se parecen a sus padres. Nosotros como padres debemos de aprender a gobernar nuestras emociones para que cuando nuestros hijos sean padres no multipliquen lo que ellos recibieron negativo de sus padres, sino que puedan dejar el legado positivo que recibieron de sus padres. Y mira, no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La psicología te dice, controla tus impulsos, relájate, cuenta hasta 10, haz yoga, medita, y cuántos consejos que nos dan y que decimos, sí, yo entiendo esos consejos, pero cuando me doy cuenta yo ya actué. Entonces lo que necesitamos hacer es lo que dice la Biblia. Fíjate, en Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Quiere decir que la impulsividad viene como resultado de una impaciencia o quizá de un enojo, de una frustración, de un momento de ira. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta, estamos ya siendo tomados por esas emociones, controlados por esas emociones, cuando debiéramos nosotros ser controlados por el Espíritu Santo. Dios no hizo emociones buenas o emociones malas. Dios simplemente nos dio las emociones. Y somos todos seres emocionales. Pero también tenemos en el alma, tenemos la mente para nosotros reflexionar acerca de cómo están nuestras emociones, y también tenemos la voluntad para accionar de acuerdo a esas emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de actuar. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que tener una familia donde hubiera paz y armonía,
que nuestros hijos crecieran en ese ambiente de paz y de armonía. Y mira, hay un ejemplo en la Biblia de alguien que fue muy impulsivo y fue Pedro. Muchos ya conocemos la historia de Pedro. ¿Te acuerdas cuando vio a Jesús venir caminando sobre el mar y que le dijo, Señor, permite que yo vaya y yo haga lo mismo? Sintió el impulso de echarse al mar y caminar sobre las aguas. Y bueno, mucho se habla acerca de la fe de Pedro, que sí fue tal que logró caminar en el mar, pero yo estoy hablando de los impulsos. Y el impulso lo llevó tanto a caminar sobre las aguas como a hundirse sobre las aguas. Quiere decir que a veces nuestra condición es tal, pasa tan rápido, que por un momento estamos nosotros caminando sobre el mar y al segundo estamos nosotros hundiéndonos en esa situación o en esa problemática. Pedro fue el que le dijo a Jesús, si todos te niegan, Señor, yo no te negaré. Y también sabemos el resultado de esa promesa que hizo Pedro a Jesús. Pero la última, en la que pudo haber terminado la historia en una tragedia, cuando Jesús es arrestado y Pedro saca su espada para defender a su maestro y lanza el golpe contra el soldado queriéndole cortar la cabeza, y bueno, ya sabemos que lo hirió solamente en una oreja. Ese era Pedro. Pedro necesitaba el Espíritu Santo para poder tener el fruto del Espíritu. Y fíjate lo que te estoy diciendo. No es a partir de hoy voy a ser ya paciente. Ya el lunes empiezo a tener templanza. No es lo voy a intentar. No es me voy a controlar. Lo que sí es que esto es natural cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el fruto del Espíritu es paz, es paciencia, es mansedumbre, es templanza. Eso va a venir solo como producto como fruto de que el Espíritu del Señor está en nosotros y con nosotros. La impulsividad nos impide tener visión espiritual y no nos deja entender el llamado que tenemos, principalmente como padres. Le damos nosotros entrada a nuestra casa a la violencia, a la inestabilidad emocional, a los pleitos, a los gritos, y esos son obras de la carne. También tenemos nosotros que estar apercibidos de que cuando nosotros dejamos entrar esas obras a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa, nosotros le estamos permitiendo al Dios de este siglo actuar en nosotros. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿A qué se está refiriendo Santiago aquí? Nosotros tenemos que estar listos a escuchar la voz de Dios, la dirección del Espíritu, y a aprender a guardar silencio para entender el momento de lo que está sucediendo. Porque el final de este versículo dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso dice que debemos de ser tardos para irarnos. ¿Qué quiere decir esto? La ira del hombre no provoca que hagamos cosas bien, correctas, dentro de la voluntad de Dios. Si actúas impulsivamente, lo que estás haciendo es obedeciendo al impulso. Y esto es como un estornudo. Cuando ya lo soltaste, no lo puedes detener. Por eso dice, tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, y en ese lapso, pues esperar que Dios gobierne nuestras emociones. En el mismo Santiago, en el 1:26, dice que la lengua es un pequeño miembro que puede encender un gran bosque, un gran fuego. Y nosotros debemos aprender a controlar nuestra lengua. Y esto es solamente siendo gobernados por el Espíritu Santo. Voy a darles 3 estrategias en 2 minutos con las que podemos nosotros ejercitar
ejercitar este poder hacerlo. Primero dice, ejercítate en la piedad. Primera de Timoteo 4:7. El que responde a la impulsividad, ya dije, es gobernado por sus emociones, pero nosotros vamos a entrenarnos, vamos a hacer gimnasia espiritual para poder controlar esos impulsos. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de la fe de tu mamá, de tu abuela que te fue heredada. Entonces tú aprende a tener dominio propio. Vamos a heredarle a nuestros hijos dominio propio. ¿Cómo? Ejercitándonos en la piedad. Segundo, escoge respuesta y no reacción. La impulsividad es una reacción y no es una respuesta. Y la respuesta es la respuesta al amor. Ya dijimos que el fruto del Espíritu es paz, pero también el fruto del Espíritu es amor. Y tercero, camina hacia la madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 13:11 nos da este consejo. La forma de manejar nuestras emociones es creciendo en el conocimiento de Dios. Ejercítate en la piedad, ve en busca de la palabra, ve en busca del momento íntimo con Dios y ve en busca de fortalecer tu espíritu y no la carne, porque la impulsividad es una obra de la carne. Quiero orar contigo y quiero que juntos le pidamos a Dios, Señor, dame dominio propio. Señor, gobierna mis emociones. Señor, no lo puedo hacer solo. Sin ti, yo no lo voy a lograr. Oramos. Padre, en este momento, yo te estoy pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Gobierne completamente nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro actuar y nuestro hablar. Que no nos dejemos guiar, Señor, por esos impulsos que son resultado de alguna emoción, de alguna frustración, de algún coraje. Que el hombre interior, Señor, vaya siendo cada vez más fuerte, de modo que el producto, la obra que nuestra carne desea en esa impulsividad, en ese coraje, sea frenada por tu Espíritu. Esa es tu voluntad. Cambia nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de pensar y entonces vamos a comprobar cuál es tu voluntad, Señor, que vivamos en paz. Gracias, Señor, por estar con nosotros y estar en nosotros. Amén. Dios te bendiga. Siempre es un gusto hablar contigo. Wow, muchas gracias, hermana Silvia. Hay mucha tarea que hacer, definitivamente. Gracias por esta oración. Como me quedo yo pensando cómo hay tantos métodos para controlar el enojo, la ira o diferentes emociones, pero definitivamente no hay mejor recurso más efectivo y más poderoso que el Espíritu Santo. Ese es nuestro clamor. Si tú estás luchando contra esa impulsividad de ciertas emociones que experimentas, yo te invito a que te unas a mí, que también estoy en esa lucha, que estoy buscando cómo actuar para resolver y no solamente por responder a la circunstancia o a la emoción del momento, ¿verdad? Así es que gracias también, hermana Silvia, por orar por nosotros, con nosotros. Y bueno, te invito también a ti a que hagas esa rutina de oración. Así como nos decía nuestra hermana, hay que ejercitarnos en la piedad y esto no es más que leyendo la palabra, orando. Vamos también nosotros, ¿verdad? Madurando, vamos creciendo, de eso se trata, para poder heredar a nuestros hijos todo lo bueno que dice la palabra de Dios. Así es que hay tarea, no se te olvide compartir este episodio para aquellos a quienes tú sabes también que como tú y como yo estamos luchando contra esa impulsividad. Que el Espíritu Santo crezca cada vez más en nosotros y mengüen esas reacciones en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Desde mi corazón de mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.